Hola amigas y amigos de Women Working Together. Una vez más nos estamos conectando con ustedes en un día muy simbólico, en estas cápsulas que estamos haciendo de educación para todas nuestras amigas, nuestros amigos, trabajadores, trabajadoras, especialmente para las trabajadoras del hogar. En el día de hoy, 1 de mayo, estamos haciendo un recordatorio y honrando a todos aquellos y aquellos trabajadores que luchan por un mundo mejor. Primero que nada, como es habitual, le voy a dar la bienvenida a Jacqueline López, parte también de Women Working Together, y después estaremos hablando con nuestro invitado del día de hoy, el profesor de historia, Nelsis O'Neill, que se nos estará hablando desde Nueva York, pero también desde un lugar donde sabemos que estamos teniendo graves dificultades con todo esto que es el coronavirus. Entonces quisimos traerles a todos ustedes esa fusión de un día tan simbólico con lo que estamos viviendo actualmente y mundialmente. Así que le voy a dar la bienvenida primero a Jacqueline para pasar a nuestro invitado, del cual estaremos hablando y abordando la problemática del trabajador y la trabajadora en el día 1 de mayo. Buenas tardes, Jacqueline. Muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, personas que siempre siguen a Women Working Together, a todas las personas que siempre nos están preguntando sobre qué vamos a hacer este día tan especial, donde como que ponemos en alto la labor sacrificada que hacemos las trabajadoras del hogar, que la gran mayoría somos trabajadoras de hogar en Women Working Together y también trabajadoras de otros ámbitos. Qué mejor que tener nuestro invitado de honor a Niels O'Neill, que nos explicará a través de la historia cómo ha sido la lucha para conseguir mejoras en el ámbito laboral, cómo hemos conseguido ciertos beneficios y ciertos que han elevado nuestro nivel de trabajo, consiguiendo como respetar nuestros horarios, nuestra condición de mujeres, y hoy tendremos la explicación de él, y es como siempre ponemos en prioridad en Women Working Together la educación. Hoy comprenderemos a lo largo de la historia cómo se han hecho estas luchas. Bienvenido, Niels, y gustosa de estar siempre con mi compañera Rosana Arau. Bienvenida, Nelsis. Bueno, muchísimas gracias, ¿no?, por vuestras palabras. Es importante en un día como hoy, ¿no?, el 1 de mayo, que se festeja el Día de todos los trabajadores y trabajadoras. Por supuesto, como todo, hay una historia, y podríamos hablar de una gran historia, porque podemos dar comienzo desde la primera revolución industrial, que se da desde que se marca la historia del neolítico, podemos hablar, ¿no? Que desde ahí, cuando se domesticó la semilla, se domesticaron los animales, ¿no?, y el hombre se asentó, el hombre genéricamente, el ser humano, se asentó en lo que podemos llamar ciudades. Entonces había un excedente de alimentos, un excedente de semillas. Entonces ahí comienza lo que es la ciudad, y a vivir en conjunto. Pero desde ese momento hasta esa primera revolución industrial no se había visto un cambio tan grande como se produjo ahí, que ahí comienza, en esa revolución, la máquina a vapor, ¿no? Ahí comienzan las fábricas, y ahí en ese momento se da las clases sociales. La burguesía, por un lado, que son los dueños de los medios de producción, y por otro lado se da esa palabra proletariado. Entonces ahí aparecen. Y en todo lo que comienza de esa revolución, de esa producción, de esos inventos, de esas máquinas, que se sale un poco de lo tradicional, que era la agricultura, y donde todo se trabajaba, y de lo artesano, ya pasa
a lo que es la mano de obra y las máquinas, los telares, etc. Entonces, cuando aparece esa clase proletaria, ahí aparecen también los conflictos y la lucha por un horario digno, que después se va a dar en la lucha por las 8 horas. Y ahí siempre se da prioridad de repente al hombre, ¿no? El luchador, ¿no? Pero no es así, porque si hablamos desde el principio de la historia, la mujer siempre acompañó, el hombre podría, como estábamos hablando en el Neolítico, salir a cazar, buscar el sustento, pero la mujer, por supuesto, estaba en el hogar, siempre estuvo. Llega esta situación y la mujer también tiene que salir a trabajar. En la suerte, esto es lo que podemos hablar, no es una suerte, pero sí de un 1 de mayo, se da desde 1886 cuando comenzaron las luchas obreras. ¿Y dónde comenzaron? Acá en Estados Unidos. ¿En dónde? En Chicago. Aunque también se dio en Pittsburgh, en Pensilvania, en donde estaba toda la industria siderúrgica, y todo lo que concernía al acero. Entonces, reclamando esas 8 horas y mejores condiciones de trabajo, se llega a Chicago, donde los famosos 8 obreros que terminaron muriendo, ¿no? Ajusticiados, ¿no? Todo ahí, supuestamente de una manifestación en que se detonó una bomba, nunca se supo quién fue que la tiró, pero sí, esos obreros fueron responsables. Pero en esas manifestaciones se sabe que también participaron mujeres, aproximadamente 600 mujeres, que trabajaban en una sastrería, haciendo ropas, seguramente, si hablamos de sastrería, es para hombres o uniformes o lo que sea, ¿no? Pero se dice que 600 mujeres participaron de esa manifestación. Ahí comienza todo esto, que después en 1889, en Europa sobre todo, se empezó a buscar un día para los trabajadores. Y entonces, gracias a esos mártires de Chicago, ¿no?, fue que comenzó el día 1 de mayo y se festeja hasta hoy. Increíblemente, Estados Unidos y Canadá son los dos únicos países que no se plegan a ese festejo, que lo tienen otro, el Labor Day en septiembre, ¿no? Pero eso es más o menos cómo comienza todo eso, y ahí comienza también una participación activa de la mujer, ¿no?, que es muy importante, ¿no?, que después se van a dar otras circunstancias ya más a fines de 1800, ¿no?, y a principios de 1900, ¿no?, de luchas ya sea en el caso de Sudamérica y sobre todo en Uruguay, las lavanderas, la lucha de las lavanderas también, y acá también en Estados Unidos, cuando se produce la muerte por un incendio en Manhattan, en el Village, que los dueños de la factoría, que eran aproximadamente en un 8º piso, cerraron las puertas porque se pensaba que se robaban o que venía gente desde afuera, y a raíz de eso se produce un incendio, se presume que fue casual, y ahí mueren cientos de mujeres. Y a raíz de eso y de otros hechos, surge el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, siempre en base a la lucha del trabajo y luchar más por las condiciones de trabajo, de iguales condiciones, y siempre en base a las 8 horas, ¿no?, porque siempre se estuvo trabajando 10, 12 horas y hasta 16 horas, e inclusive los niños también, ¿no?, que estaba también ese problema, ¿no?, que terminó siendo un flagelo con los niños trabajando, y sobre todo en Inglaterra, que por su contextura física podían ingresar dentro de las chimeneas, tenían 14 años y eran los aptos para limpiar las chimeneas,
y que después tenían una corta vida, ¿no? O sea que hay una cantidad de cosas para poder hablar, discutir, intercambiar, ¿no? ¿Sabes Así que esta qué? es la introducción. Esos sucesos de los cuales estabas mencionando, que la mujer ha sido protagonista y quizás a veces no lo tomamos en cuenta porque es algo de lo cual no lo hablamos o no le damos la mención que se merecen. Me recordaba lo que hace unos días, creo que era el 24 de abril, si no me equivoco, se recordaba el 7º aniversario de lo que fue Rana Plaza en Bangladesh en 2013, el incendio de una fábrica con mujeres, un incendio de una fábrica textil, en la cual murieron cientos de mujeres, muchas de ellas, bueno, de Bangladesh, pero también inmigrantes que llegaron a trabajar, y que no ha sido un hecho que se le ha dado mayor trascendencia, y nosotras como mujeres trabajadoras y representando a las trabajadoras del hogar, hemos recordado, y bueno, y conectaba esos sucesos que hablabas, en Chicago, en Nueva York, y otros que han acontecido, en la cual la mujer tiene un rol protagónico, y me parece que hoy es muy importante recordarlo. Sí, por supuesto. Al día de hoy siguen las famosas maquiladoras, que están por todo el mundo, ¿no? Y desgraciadamente en Latinoamérica están, sobre todo en Ciudad Juárez, en México, que tienen esos grandes problemas, ¿no? Con la desaparición de mujeres, asesinato de mujeres, y que nunca se llega a nada y no se sabe, ¿no? Y generalmente donde están esas maquiladoras surgen todo tipo de problemas, fuera de los problemas de sindicalización, del pago, que eso sigue actualmente, de la cantidad de horas que trabajan, ¿no? Y ya en siglo XXI, ya en otra tercera revolución, que ya es tecnológica, es lamentable que sigan habiendo esos problemas, ¿no? Y sobre todo en Asia, que, como tú decías, ¿no? Esos accidentes, incendios, todo lo que se produce, y todo lamentablemente queda como hechos colaterales, ¿no? O sea que todo importa una producción, algo económico, y no importa la parte humanitaria, ¿no? Y no importan las reivindicaciones sociales, todo lo que concierne a los derechos de la mujer, y por supuesto también de los niños, que hay mucho en Asia, se da el trabajo infantil, ¿no? Que es también suma niñas y niños. Entonces todo eso sigue aconteciendo, ¿no? Y sigue relacionándose con hechos de más de 100 años, ¿no? Aunque si vamos a hablar de historia, de repente es poco tiempo, pero para nosotros, antropológicamente, no es mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso se relacionan, y bueno, y seguirán relacionándose. Están nosotros dar esa lucha que ustedes están dando, ¿no? Y que es muy importante hacer tomar conciencia de lo que ocurrió, de lo que ocurre y ocurrirá, por supuesto, ¿no? Tenía en mute mi micrófono, sorry. No sé si tenés alguna pregunta, porque Sí, siempre nos llegan preguntas, Nancy, de sí, no. compañeras. Tengo una pregunta de una compañera que nos escribe desde Tallahassee y nos dice, nos gustaría un poquito que nos hable sobre las rebeliones de las obreras, por ejemplo, como Clara Zetkin o algún hombre como Babel, dice, sobre el trabajo nocturno que se realizaba y cuál ha sido las rebeliones obreras a través de la historia. Bueno, a través de la historia, por supuesto que siempre, siempre, hasta cuando hablamos de la primera revolución industrial, la mujer siempre estuvo ahí, siempre estuvo. Y no en vano, cuando surge la primera guerra mundial, ahí es cuando más la mujer sale a trabajar, ¿no? Ahí ya estamos hablando de 1914, ¿no? Sale la mujer a trabajar mientras el hombre iba a la guerra. Pero ya mismo ahí, en ese momento,
la mujer estuvo en el campo de batalla, porque iban como enfermeras en las primeras etapas. Claro que si vamos a hablar de rebeliones, en toda están, primero habría que incluir también la lucha de la mujer por el voto, ¿no? Que ahí aparecen las irlandesas también, peleando por el voto, que haciendo huelga de hambre, ¿no? Y que fueron entubadas inclusive, ¿no? Para que comieran, se alimentaran y no murieran de esa triste condición que es morir de inanición, ¿no? O sea que estuvieron siempre las mujeres. Claro, hay muchos hechos, ¿no? De repente ese hecho puntual que me están preguntando, en este momento no puedo dar gran información, ¿no? Pero es inevitable que en toda de lo que es el siglo XX, la mujer participó en todo tipo de revoluciones de distinta índole, ¿no? Si vamos al caso, desde por ejemplo, en la Revolución Cubana, ya ahí apareció la mujer más contemporánea, ¿no? No con un fin, esto no es un fin ideológico, ¿no? Ni político, pero siempre estuvo ahí, y en todo lo que es Centroamérica y Sudamérica, estuvieron constantemente, ¿no? A veces, siempre desgraciadamente, opacadas por el machismo, sin ninguna duda, ¿no? Porque siempre se da prioridad a los grandes revolucionarios que estuvieron y están. Pero la mujer siempre estuvo ahí, ¿no? Y ya digo, peleando por las 8 horas, peleando por el voto, que recién a principio de siglo se dio el voto. Todo se sabe que después de tener, cuando cualquier persona, y en este caso estamos hablando de la mujer, a raíz del voto, se logra poder. Eso vale mucho. Entonces a veces hay que tenerlo ahí contenido. Y hoy estamos luchando, en estos momentos se está luchando por el salario de la mujer también, que siempre va en desigualdad con el hombre constantemente, ¿no? Que es algo que ya tiene que estar, ¿no? Entonces van a seguir apareciendo mujeres que están ahí en la vanguardia. Ahora simplemente, si vamos más ahora en la actualidad, en los levantamientos que han habido, tanto en Ecuador como en Chile, ahí ustedes pueden ver solo en los medios, por la televisión, se puede ver cómo las mujeres están luchando en la calle. Y no solamente la lucha esa en la calle, sino a través de la poesía, escribiendo. O sea que en la política ni hablar, ahora están por todos lados, ¿no? Entonces son hechos puntuales que en esa rebeldía y en esas ganas de surgir y mártires las hubo y las van a ver, ¿no? No, ¿sabés qué te quería preguntar? El rol de porque generalmente hablamos de las mujeres que trabajaron en las fábricas, en las factorías, como le dicen acá, los warehouse. ¿Cómo llega ¿cómo te voy a decir? Esa lucha de las trabajadoras del hogar, las domestic workers? Porque sabemos que antes algunas venían de la esclavitud, después se transformaron en una mano de obra. Entonces, nosotros no podemos olvidar en el día de hoy esas trabajadoras, porque, bueno, las representamos a ellas. Porque generalmente se hace a nivel general, decir trabajadores, y no nos enfocamos a veces en ciertos rubros. Entonces, me gustaría también recordar a esas trabajadoras que son tan importantes, trabajadoras del hogar, como se les suele decir ahora. Sí, por supuesto. Siempre, o sea, a la mujer siempre se la encasilló en lo doméstico. ¿No? Solamente ahí, cuando la mujer empezó a trabajar, como tú dices, en la factoría, pasó a ser el proletariado también, pero lo doméstico no se dejó de lado.
y bien lo dijiste tú, en la parte de la esclavitud, porque vamos a aclarar que la esclavitud no es la que vivió Estados Unidos con los afroamericanos, ¿no? Los afrodescendientes en ese momento, ¿no? Se habla mucho de esa esclavización que fueron traídos de África, pero la esclavitud viene de miles de años, ¿no? La practicaron en la antigüedad los romanos, los egipcios, todos, ¿no? O sea que no es una cosa que sea un tema nuevo, pero podemos hablar de ese flagelo que también se dio no solo acá en América del Norte, sino en América del Sur, porque en Brasil, en las plantaciones de cacao, los portugueses también esclavizaron, ¿no? Y eran los que traían al africano y se lo vendían a los ingleses, ¿no? Entonces se produjo acá en las plantaciones de algodón, era que el hombre salía a trabajar y la mujer estaba, o sea, la mujer afro, estaba en las haciendas haciendo el servicio doméstico, ¿no? O sea que es de larga data. Y fue paulatinamente saliendo de eso para ingresar a la parte doméstica, ¿no? Entonces se fue por ese lado. Pero ya en el siglo XX, después, como le estaba explicando yo, de la Primera Guerra Mundial, ahí ya la mujer ingresó a hacer directamente lo que hacía el hombre. Por eso ya ahí se comenzó a hablar del feminismo y la igualdad, ¿no? Ahora, continuó a lo largo del tiempo esa parte doméstica, vamos a decir, eso doméstico, ¿no? Que sigue hasta el día de hoy, y recién ahora se está logrando también las famosas 8 horas en eso, recién ahora, y que tengan no solo las 8 horas, sino un sindicato que las represente. Recién ahora se está dando eso, pero viene de muchos años atrás esa lucha, porque una persona que vive, como se le llama más bien en el Río de la Plata, con cama, es todo el día en la casa. ¿Cuándo tiene el descanso? Cuando duerme prácticamente, no. Y bueno, y eso sigue existiendo. Y es una lucha muy silenciosa, ¿no? Porque ahora nosotros estamos hablando, pero es una lucha silenciosa que nunca se habla mucho. En este caso de acá de Estados Unidos, la afroamericana ha dejado eso, se puede hablar una afro, pero cuando es migrante, ¿no? Puede ser una mujer haitiana, puede ser una mujer que viene de África, porque hay que relacionar todo, ¿no? El afro ha emigrado acá después de los años 70, nuevamente ha venido la migración, porque si vamos a hablar todavía en los años 60, estaba la desigualdad y estuvieron todos los problemas raciales que se dieron, pero ahora últimamente, acá en Estados Unidos, nuestra migración hispana es la que está cumpliendo ahora ese nuevo rol, ¿no? Por suerte, creo que entre todos estamos luchando, ¿no? Y gracias a la propia lucha de esas trabajadoras y de ustedes, que son las que organizan, bueno, esperemos que lentamente se esté saliendo de ese problema que realmente es endémico, ¿no? Que sigue, continúa y se va dando, ¿no? Y se va dando y parece que es una cuestión de nunca acabar, ¿no? Entonces, bueno, constantemente se van dando cambios, pero muy lentos, ¿no? Y todavía estamos luchando por esa categorización, que no sé si está bien dicho esa palabra, pero sí una categorización para lograr las 8 horas y un salario digno, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Porque son dos cosas, ¿no? El horario laboral evidentemente que a través de la sindicalización se logre un horario adecuado, ¿no? Estamos en eso todavía. Sí, eso se ha logrado, por ejemplo, en América del Sur y América Latina.
pero como sabemos, Estados Unidos todavía no ha entrado en ese concepto de sindicalización o de regularización para las trabajadoras del hogar. Por eso nosotras, como Women Working Together, que somos parte de una alianza nacional de trabajadoras, es que luchamos día a día y año tras año para que se apruebe lo que se conoce como una Carta de Derechos, que por lo menos alivianaría un poco el camino de llegar a ese concepto que tenemos en América del Sur, de regularización de las trabajadoras. Entonces ha sido muy difícil, porque bueno, no solamente es algo porque es histórico, sino también porque tiene que ver con toda la parte de inmigración, que eso también es otra regularización, porque cuando hablamos de pensar en tener leyes de trabajadores, tenemos que también llevarlo de la mano con la regularización migratoria, distinto como pasa en América del Sur o América Latina. Entonces, esa es nuestra lucha acá dentro de Estados Unidos. ¿Y cómo llama la atención de que Estados Unidos, un país que está en el primer mundo, hasta ahora, las trabajadoras del hogar no tenemos ningún derecho, se está luchando por una carta de derechos, se ha ganado en 8 estados y una ciudad, y por eso es la razón que ahora, el año pasado se ha puesto en consideración para ver que hagan una ley, una carta a nivel federal. Pero ¿cómo veo la contradicción? Que Sudamérica está súper avanzado con los derechos laborales de las trabajadoras, ¿no? Ellos tienen un reconocimiento a la 186, que es una ley que se ha hecho en la OIT, pero Sudamérica está muy avanzado en proteger los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. En cambio, aquí en Estados Unidos es prácticamente como que no ha terminado la explotación. O sea, nosotros vemos en el ámbito de Florida, por ejemplo, trabajadoras del hogar que están en casas, que trabajan y viven dentro de la casa y trabajan 18 horas, ¿no? Hasta las últimas horas de la noche me traes un tecito y qué sé yo. Y eso pasa en estos días, en este siglo XXI. Sí, ustedes lo han dicho todo, ¿no? Y acá está el rico intercambio, ¿no? Que ustedes también opinen y den su postura, ¿no? En lo que está sucediendo hoy, ¿no? Es súper importante. Estados Unidos es algo que está por fuera de todo lo que es lo global, como esto del 1 de mayo, que son Estados Unidos y Canadá que no lo festejan. Y Estados Unidos está en su liberalismo, en su concepto, porque evidentemente su concepto imperial, no lo deja ver lo que está sucediendo internamente. Y evidentemente que el grave problema es lo que ustedes mencionaron, que es el problema migratorio. O sea que no existe una ley migratoria, no existe un ordenamiento, ¿no? Ordenamiento, absolutamente nada para decir, bueno, llega una migración, ¿qué es lo que hacemos? No hay ni siquiera ahora un proyecto de legalización que tendría que ser ya. Ojalá que esta situación de pandemia que se está dando, que haya un antes y un después. Pero seguir hablando de cómo regularizar a un trabajador y que suceda lo que suceda en América Latina o en América del Sur, los avances que hay en este aspecto, no se pueden porque no hay un programa migratorio que lleve a una legalización de todos los que están en este país. Entonces, mientras eso no ocurra, desgraciadamente, no podemos pretender que suceda lo otro que es inmediato. Es una cosa difícil y no entiendo cómo
porque evidentemente que es un problema político, totalmente político, no traten, y nadie se pone de acuerdo, no tratan de solucionarlo, no hay forma de ponerse de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vienen todas las injusticias habidas y por haber, conocidas y nuevas. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esa situación tan deshumanizada por completo, ¿no? Entonces ahora llega esta pandemia, y entonces ahí aparecen todos los males. Se está dando, justamente con las trabajadoras domésticas, que ahora evidentemente, si las vemos acá en lo que es el noreste, sobre todo Nueva York, Nueva Jersey, puede ser Connecticut también, que la trabajadora va a la casa, ¿no? A esa casa, está 1, 2 o 3 horas, gana su dinero y vuelve. Pero ahora en esta situación de pandemia, no pueden ir por miedo a ser contagiadas, inclusive a veces con buenas intenciones, esos, no sé si llamarlos patrones o dueños de casa, que utilizan ese servicio, ellos mismos les dicen que no vengan porque desgraciadamente están contagiados. En algunos casos hay que reconocer que igual hasta ahora por 2 o 3 semanas les han pago, pero gran cantidad, la mayoría, casi podemos decir, de ese servicio, está indocumentada. O sea, no tiene la documentación porque no se puede decir que son ilegales. No, es que falta un documento. Entonces, esa gente, o sea, esas mujeres no tienen derechos sociales de ningún tipo. No hay derecho a desempleo, no hay un derecho a vacaciones, a recibir ningún otro salario, no hay un seguro médico, no hay nada. Y de esas hay por cantidad. Puede haber otra agencia que tenga, entre comillas, una cierta organización que pida que tengan un Social Security o algo legal, entonces ahí puede ser que tengan algún derecho más, pero no lo hay, ¿no? Entonces ahora es que se ven todas esas situaciones, ¿no? ¿Y cuántas mujeres son? Yo calculo que deben ser millones. Entonces todo parte desde ese maldito punto de lo migratorio, ¿no? Y después, bueno, viene todo, ¿no? Y es muy duro, y eso evidentemente está en la lucha de ustedes mismos, ¿no? Y de todos, ¿no? Para poder contrarrestar eso. ¿Y desde cuánto hace que venimos hablando? ¿Desde cuánto hace? Por una amnistía, por una regulación, no sé, porque esa amnistía para los políticos es mala palabra, ¿no? Hablan de a ver si se puede llegar a una regularización. Pero eso mientras no se llegue, seguiremos en la misma situación. Y de ahí aparece todo. Solamente Canadá, que está acá al lado, tiene un programa migratorio, ¿no? Y busca a dónde poner a tal o cual persona. Pero creo que puede ser que sea Nueva Zelanda o algo Australia. El resto del mundo tiene el mismo problema como lo tiene Europa. Porque hay que ver toda esa gente, cómo está ahí en el mar Mediterráneo, perdida, en manos inescrupulosas de traficantes, ¿no? Es una situación desgraciadamente global, producto de esa globalización económica que ha llevado a esto, ¿no? Porque también, ¿no? Acá si lo hablamos localmente es desde el punto de vista político, pero si vamos al resto del mundo es todo producto de esta globalización despiadada que ha llevado por distintos motivos a que todos estén saliendo, ¿no? Y lo tenemos en la guerra de Siria, todos que salen
despavoridos de Siria, entran en Turquía, Turquía no los quiere, los tiene ahí hacinados, pasan a Grecia, el mismo problema, y así es mar, tierra, y bueno, creo que nos vamos, ¿no? Pero es una situación globalizada y que ahora no sabemos qué va a ocurrir después de esta pandemia, ¿no? Porque ahí está cómo está cayendo el Producto Bruto de todos los países, ¿no? Y siempre los que la pagan son los más débiles, ¿no? Y así seguiremos. Espero que sin irnos y viajar más en el tiempo ni en el futuro, que esto de la mujer, en lo que estábamos hablando, en la situación mal llamada doméstica, ¿no? No continúe, ¿no? Y ver cuándo se puede primero atenuar estas condiciones, ¿no? Y después seguir la lucha para... es el sueño o el dream que tenemos todos, eliminar la injusticia, ¿no? Por eso la importancia de nosotras como Women Working Together y como decíamos al comienzo de estar conectadas con la Alianza de Trabajadoras del Hogar, que por lo menos algunos estados y ciudades han logrado esa carta de derecho para aminorar esa desigualdad. Y lo que se pretende es que sea a nivel federal. Pero bueno, esto es el camino en que estamos y estamos luchando todo el tiempo y básicamente educando. Pero para educar tenemos que conocer la historia, tenemos que saber de dónde vienen esas luchas, la importancia que tiene la mujer como trabajadora, reivindicar que la mujer es una trabajadora y no ese lazo sentimental que pueda tener dentro de un hogar, de una casa, o de una institución donde la tienen trabajando. Entonces nosotros nos abocamos a eso. Y bueno, por lo tanto era hoy tener esta conversación contigo para que, bueno, nos situáramos un poquito en la historia y no dejar pasar, aunque Estados Unidos no esté recordando. No me gusta utilizar estas fechas para decir celebrar, porque no hay nada para celebrar. Hay mucho para recordar, mucho para concientizar, mucho para educar. Un día como hoy, 1 de mayo, en el cual el resto del mundo, excepto Estados Unidos y Canadá, no han tomado esa iniciativa. Y lo hacemos en septiembre y como algo banal, como días de descanso, por decirlo de alguna manera. No sé No, si y eso me llegaba una pregunta de una amiga y decía, ¿por qué no se celebra? ¿Cuál es la razón que ha tomado esa decisión Estados Unidos y también ahora que mencionan Canadá? Porque si se ha llevado la matanza en Chicago, ¿cuál es la razón por qué no se celebra? Es una buena pregunta, ¿no? Entran las suposiciones, claro, donde desde el principio, cuando ocurrió esto, se sabe que fue una tremenda injusticia, ¿no? Y evidentemente que la justicia en ese momento no actuó bien, hubo manipulación en las pruebas, nunca se supo exactamente quién fue que detonó la bomba, ¿no? Esa que mató a una cantidad de policías y civiles. Hubo una confrontación y fue esa famosa, esa pelea que había por las 8 horas y los grandes empresarios, ¿no? Que estaban detrás de todo eso, ¿no? Porque hay un interés brutalmente económico, ¿no? Todo eso se inició en la famosa fábrica esa, McCormick, ¿no? Que hasta el día de hoy continúa, ¿no? Y ustedes que a veces viajan, sería lindo que fueran a Chicago, que todavía está ese lugar, esa fábrica, no está todo como señalado ni nada por el estilo, pero está eso, ¿no? Y si ustedes notan, si notan esto que les voy a contar, ustedes nunca van a ver un documental sobre esos hechos, nunca se hizo una película sobre esos hechos. Esto ha estado siempre algo oculto. Entonces, cuando el mundo toma conciencia de lo que sucedió, hubieron protestas por el mundo entero. Y como les dije, fue en 1886.
Y en 1889, 3 años después, si no me equivoco, fue en Grecia, que se reunieron las centrales obreras del mundo, y entonces decidieron, gracias a esos mártires que peleaban por las 8 horas, y ahí comenzó a regir, a entrar a regir las 8 horas, decidieron que ese día, 1 de mayo, iba a ser el Día de los Trabajadores. Y lo aceptaron en todo el mundo. No sé si es un orgullo de Estados Unidos o de no reconocer eso que sucedió. Años después, reconocieron que la justicia actuó mal, se reconoció todo eso, pero se dejó ahí. Y después sí, se legisló y se decidió, como bien decía Rosana, hacer eso en septiembre, ¿no? Como un día, creo que sí, de asueto y de descanso, ¿no? No de reflexión, que todos los países del mundo ese día lo recuerdan, excepto con estas condicionantes de hoy de pandemia. Hoy hubo actos justamente en Grecia con distanciamiento, ¿no? En el caso de Uruguay salieron caravanas de auto con un máximo de 2 personas por vehículo, ¿no? Entonces, hoy en casi todo el mundo, sí, es un día de asueto, pero también de, de recordar esos hechos, ¿no? Que fueron muy, muy duros, y sí, cambiaron para siempre la historia en el trabajo, ¿no? Porque desde ahí se legalizó las 8 horas. Conte que todavía hay lugares del mundo, y sobre todo en Asia, y en lugares de África que no se respetan, ¿no? Y por supuesto que también en nuestra Latinoamérica también hay lugares donde no se respetan, ¿no? Y bueno, y por supuesto que sigue esa lucha que están desarrollando ustedes, ¿no? Con lo de la mujer y las 8 horas para estas compañeras, ¿no? Que siguen silenciosamente trabajando en la actualidad, ¿no? Y hay que seguir luchando y luchando y luchando para que se vayan dando pasos. No sé si nosotros, o sea, lo que nos queda de vida, vamos a ver las cosas que nosotros pensamos que son justas y tienen que ser, ¿no? Quiero ser positiva y verlo antes. Eso esperamos todos, ¿no? Por lo menos celebrar eso que tanto hemos luchado, pero también que tanto honramos a miles y miles de mujeres, no solamente en la actualidad, sino todos nuestros ancestros, porque, bueno, como se sabe y se conoce, nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestras tías han sido trabajadoras del hogar, han sido esas luchadoras incansables que no han tenido voz, o que no han podido elevar su voz. Sí la han tenido porque, como sabemos, por ejemplo, nosotros que venimos de América del Sur, han habido muchos grupos que sí, por años, bueno, y siglos, están levantando las voces, a veces de una forma invisible, como lo dices tú. Entonces nosotras también, de alguna manera, estamos siguiendo ese legado, hemos sido como elegidas para ese legado, y bueno, y estamos acá en este día de hoy, 1 de mayo, recordando a todas esas mujeres, sin olvidarlo, porque no queremos caer en feministas extras de los hombres que también luchan incansablemente por traer la comida a la casa, por traer un bienestar, pero bueno, nuestro rol como mujeres es reivindicar, levantar la voz por esas mujeres que son invisibles y vulnerables todos los días. No sé si Jacqueline tiene algún otro comentario, alguna pregunta, porque ya estamos casi en la hora y sé que Nancy tiene otros compromisos. No tenés micrófono, no se escucha. Hacer señas. No te escuchamos. Sí. Bueno, no me llegó ninguna pregunta aún, pero simplemente quiero
dar esa voz de aliento a todas mis compañeras. Vamos a seguir trabajando para que reconozcan nuestros derechos laborales, porque nuestra labor es digna, necesitamos respeto y justicia. Y también agradecerle a Nelsis, no va a ser la primera, necesitamos hablar con él. Se le cortó. No lo escuchamos, sorry. Se te corta el audio. ¿Se cortó? Ahora sí, ahora sí. Ok. No, es tecnología, hay que aclarar para los que nos están viendo. Sí, no, es una llamada que entra y que me... Es la tecnología. Quería agradecer y dar una palabra de aliento a mis compañeras, porque merecemos respeto y dignidad a nuestra labor. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir organizándonos para conseguir la Carta de Derechos, porque es inadmisible que en este siglo XXI aún nosotros carezcamos de los derechos laborales básicos. También queremos agradecer a Nelsis. Lo comprometemos a muchas invitaciones futuras porque necesitamos entender la historia para enfocarnos en un futuro y luchar, porque siempre se ha aprendido de la historia, muchos pasos que se han hecho que ahora los podemos implementar, no olvidarlos, y conseguir triunfos para conseguir nuestros derechos laborales. Nelsis, bueno, reflexión final y vamos a dar por terminada nuestra charla de hoy. Bueno, un orgullo para mí estar con ustedes, ¿no? Y sobre todo haber tratado de ser un poco explicativo en la historia, pero sobre la mujer, ¿no? Que hay mucho para abarcar y hay hechos puntuales, focales que atender y hablar, ¿no? En otro momento capaz que logramos redondear más en hechos específicos, ¿no? Investigar más, ¿no? Sobre esto de la mujer, que es increíble, ¿no? Todo lo que se ha logrado y lo que se va a lograr, ¿no? Entonces, nuevamente agradecer haber estado con ustedes y que ustedes sigan adelante, que están haciendo un muy, muy buen trabajo, no solo por el género, sino por lo que es esa demanda de mano de obra que tiene que ser súper calificada y muy bien paga, como se merecen, ¿no? Como trabajadoras. Así Y madres, y lo otro es importante, educación, que eso tú lo nombrabas, Rosana, eso es fundamental y hay que luchar mucho en eso. Muchas gracias. No, gracias a ti, Nelsis, por aceptar estar en el día de hoy. Bueno, para nosotros también es un privilegio que hables de la mujer, porque generalmente hacemos charlas de mujer a mujeres, y que tú estés hablando y levantando la voz de las mujeres, creo que eso dignifica mucho más el rol y los géneros, y cómo podemos trabajar igualitariamente. Entonces, como dice Jacqueline, no va a ser la última vez que vamos a estar conectados, vamos a estar, sí, con hechos puntuales, porque es importante a veces tomar o enfocarse en un rol protagónico para desarrollar y desglosar lo que es la historia a través de las personas, darle una cara, y por qué no conocer a las personas en vivo. Tenemos muchas compañeras que han desarrollado esos roles, y que traen detrás mucha historia. Así que de mi parte también, junto con Jacqueline, en nombre de todas las compañeras de Women Working Together, te damos las gracias. Y bueno, en especial por recordar y educarnos en este día 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Así que bueno, gracias y nos encontramos en breve en otra cápsula. Bye. Bye.